Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por todos esos saludos de diferentes partes del país. Bienvenidos a Salud Satok, nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud sobre diferentes temas relevantes, porque nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Mi nombre es Juan Francisco Caicedo, gerente comercial del Producto Individual. Nos acompaña el día de hoy la doctora Valentina Vilés, médico especialista en pediatría. Tiene experiencia laboral en los hospitales pediátricos Dr. Roberto Gilbert Elizalde y Francisco Icaza Bustamante. También cuenta con experiencia como instructora de soporte vital avanzado pediátrico por la American Heart Association, Centro de Entrenamiento Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Guayaquil y posgrado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Por favor, si tienen preguntas, les pedimos que las escriban en el chat y al finalizar, la doctora Valentina Vilés responderá las mismas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, Valentina. Hola, gracias por la invitación. Gracias al equipo de Salud SA por tomar en cuenta una información que es tan importante que debemos compartir todos los que hacemos pediatría y sobre todo los que nos encargamos de los niños. El tema de hoy es diabetes infantil, los tópicos a tratar, tenemos conceptos generales, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento y las estrategias preventivas. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Aquí radica la importancia de esta enfermedad, ¿no? Y cómo saber manejarla. Hablando un poquito de números, lo que respecta a estadística, la diabetes afecta el 7.8% de la población en el Ecuador. La diabetes fue la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres entre el 2016 y el 2017, según datos del INEC. Si se compara con la población actual, que según el INEC es de alrededor de 17.1 millones de ecuatorianos, 1.3 millones de personas tendrían diabetes. Hablando en términos generales, no nos estamos enfocando solamente en niños. El 12% del gasto mundial en salud se destina a diabetes. Alrededor de 673 billones de dólares, 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medianos recursos. En el mundo, el 50% de la población que padece esta enfermedad no lo sabe, ya que se presenta cuando sus efectos son irreversibles. De causas diferentes y consecuencias similares es la diabetes infantil. Según el Ministerio de Salud, entre 700 y 1000 chicos tienen diabetes tipo 1, pero no se relaciona con los hábitos alimenticios o la herencia. Eso lo vamos a hablar más adelante en la clasificación. Pero es importante escuchar testimonios de madres de niños que padecen esta enfermedad. Y aquí tenemos el testimonio de unas madres que relatan que simplemente apareció. Por ejemplo, Lucía Mantilla es la mamá de Martín, un chico de 19 años. Él fue diagnosticado cuando tenía 1 año de edad. Desde ese día su vida cambió. Una mejor alimentación, controles y medicación a tiempo es parte de la rutina de su familia. La educación fue fundamental para superarla. Y este es el objetivo realmente de esta charla, generar una educación en diabetes, para que la gente sepa cómo manejar esta enfermedad y que el tratamiento realmente es multidisciplinario. No solo va de la mano con el pediatra, sino que necesita la ayuda de todo el equipo de salud. La diabetes por sí es un problema de salud pública, es más, debe considerarse un problema de salud pública. Diferentes entidades que regulan la salud, nacionales o internacionales, siempre han estado dedicadas en fomentar información y medidas estratégicas para prevenir la enfermedad. Por ejemplo, en un comunicado de la OPS del Ecuador dice que la diabetes es un problema prioritario de salud pública en el Ecuador y la región de las Américas. Está asociado a obesidad, dependiendo obviamente del tipo de diabetes, y las estrategias que se deben hacer para prevenirlas. El diario El Universo también siempre se encarga, y diferentes medios de comunicación, de hablar de esta enfermedad y las graves e irreversibles complicaciones que puede llegar a tener. En el boletín de prensa de la Sociedad Argentina de Pediatría en el 2019, nos comentan que la frecuencia de la diabetes está incrementándose en todo el mundo y en todos los grupos etarios. Y entre los niños aumenta la incidencia también en los más pequeños. La OMS estima que en el mundo hay 350 millones de personas con diabetes y que se duplicará esta cifra para el 2030. Estamos a 10 años
de que los valores y la estadística cambien, ¿no? La afluencia de pacientes en hospitales pediátricos oscila entre 1.6 a 3.4% de los pacientes con diabetes infantil. También hay que ver el tema de los subregistros, que eso también es importante. Y bueno, la pandemia, el confinamiento nos afectó a todos. De alguna u otra manera, nuestros niños han sido afectados. Han dejado de ir a la escuela, han dejado de tener sus actividades extracurriculares, y esto ha repercutido mucho en la salud de ellos. Estos artículos de periódicos españoles nos indican que en niños y adolescentes incrementarán un 5% de su peso durante el confinamiento. Los expertos avisan, el peso medio de los niños ha aumentado 3 kilos durante el confinamiento. Y vamos a ver cómo este aumento de peso lleva a la obesidad, y la obesidad desencadena el poder generarse este trastorno metabólico que es la diabetes mellitus. Ahora, la unidad endocrinológica pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal indica que la verdadera prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus tipo 2, que es la que podemos prevenir a tiempo en la infancia, permanece desconocida debido a la ausencia de cribado rutinario. ¿Qué es un cribado rutinario? Hacer pruebas de glucosa a los niños, dependiendo de los factores de riesgo que van a tener. No obstante, hay numerosos datos que confirman que la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes se ha incrementado significativamente en la última década. Y no solo afecta a países de primer mundo, está afectando a países de América del Sur. En este caso Ecuador se ve mucha incidencia de diabetes infantil. Y yo creo que esta frase tiene que quedar bien marcada en la memoria de todos los padres que nos están escuchando. Es una frase máxima de la Academia Americana de Pediatría. Muchos de los consejos en alimentación complementaria están basados en tradiciones y no en evidencia. ¿Y por qué hablo de la alimentación? Porque cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de diabetes, tenemos que ver de todos estos hábitos saludables, en donde se incluye la alimentación del niño, y que están basados en tradiciones familiares, en lo que consumen los padres en casa, en lo que preparan los abuelitos en casa, las abuelitas en casa, y no realmente en la recomendación a través de una evidencia científica. Las nuevas guías de nutrición y los nuevos estudios que se están haciendo con todos los comités de nutrición, gastroenterología, metabolismo, indica que si si un médico trabaja en los primeros 2 años de vida, indicando una adecuada alimentación, lo que podamos instaurar en los primeros 2 años de vida repercute en el resto de la vida de este niño. Entonces a eso vamos, a generar hábitos de alimentación saludables no basados en tradiciones, sino basados en la evidencia científica. Ahora sí, entrando en materia. La diabetes ha demostrado por sí misma persistir a través de cientos de años de investigaciones sin que todavía se encuentre su cura. La diabetes mellitus comprende un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas por una hiperglucemia crónica. Básicamente se define en palabras sencillas como un aumento de azúcar en la sangre. La diabetes se caracteriza por una alteración en la producción de la hormona de insulina por el páncreas o por una resistencia a la acción de la insulina en el organismo. Es la insulina la que ayuda al organismo a transformar el azúcar en energía, promoviendo así el buen funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, que pueden haber defectos en la secreción y o en la acción de la insulina. Podemos clasificarla en varios tipos. La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en las edades pediátricas. Ocurre realmente entre los 8 y los 14 años. El origen puede ser multifactorial, generalmente es autoinmune, idiopático, el mismo cuerpo lo genera, el mismo organismo lo genera, y hay factores genéticos de base, ¿no? Este niño nace con un páncreas alterado. Hay una destrucción intrínseca del páncreas. ¿Quién desarrolla una diabetes tipo 1? Eso es importantísimo comentar a los padres. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir y no hay una forma de predecir quién la va a desarrollar. No hay nada que un padre o un niño hayan podido hacer que pueda causar esta enfermedad. Una vez que una persona es diagnosticada de diabetes tipo 1, esta enfermedad no desaparece y requiere tratamiento por el resto de su vida. La diabetes tipo 2, que es la diabetes en la que nosotros vamos a hacer un poco más el abordaje
a través de las estrategias de prevención, este tipo de diabetes se está asociando mucho a la obesidad. Es un problema creciente que se asocia a la obesidad, pero los padres pueden darle un giro a esta tendencia por medio de cambios saludables que son buenos para toda la familia. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? Son niños que nacen con un páncreas sano. Ellos no nacen con una lesión intrínseca del páncreas. Pero debido a los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, la falta de actividad física, el excesivo consumo de pantallas, uso de pantallas, con el tiempo hacen que este órgano se dañe, vaya quedando insuficiente y se generen valores disminuidos de insulina, aumentando los niveles de azúcar en la sangre, generándose la hiperglicemia crónica. El exceso de grasa dificulta más la respuesta de las células a la insulina, y el hecho de no estar activo físicamente empeora más las cosas. La diabetes tipo 2 solía afectar mayoritariamente a los niños. Se decía que la enfermedad, la diabetes tipo 1 era propia de los jóvenes, de los niños, y que la diabetes tipo 2 era del adulto. Hoy por hoy las cosas han cambiado, y debido a estos malos hábitos nutricionales, deportivos, de actividad física, es una enfermedad que está afectando a nuestros niños. Y si mencionamos otros tipos de diabetes, tenemos la diabetes gestacional, que ocurre aproximadamente en el 7% de las embarazadas. Se diagnostica durante el embarazo. Realmente es importante que estas madres en periodo de gestación acudan a los controles y se hagan las pruebas de glicemia para poder detectar complicaciones a tiempo. Y nosotros, como pediatras que recibimos a este niño, saber que si es un hijo de madre diabética, tenemos que tener en cuenta las primeras 48 horas de vida, el riesgo de que este niño haga hipoglicemias, valores muy bajos de glucosa que pueden repercutir en un retardo mental y generar complicaciones de por vida. Y otros tipos específicos de diabetes tenemos a los que se asocian a síndromes genéticos y el diagnóstico es un poco más fino. Signos y síntomas son muy variados, ¿no? Depende de los tipos, pero a grosso modo podemos tener un niño que come mucho o que no quiere comer, que tiene mucha sed, que va mucho al baño, que está con disconfort gástrico, que está con náuseas, que está con boca seca, al contrario puede estar irritable, puede estar muy decaído y en condiciones más agudas, en estados más graves puede tener dificultad para respirar. La clásica triada es polidipsia, poliuria, polifagia, come mucho, va mucho al baño, toma mucha agua. Puede haber debilidad y pueden haber otros síntomas de infección, no necesariamente a la piel. Pueden tener visión borrosa, como ya lo dije, pueden tener un tipo de trastorno neurológico, pero aquí voy a hacer hincapié en este signo, que es la acanthosis nigricans. La acanthosis nigricans es un signo de que está ocurriendo algo en el organismo de ese niño, sobre todo en la diabetes tipo 2, por los factores de riesgo que ya lo vamos a conversar, y puede ocurrir hasta en el 90% de los casos de niños con diabetes tipo 2. Entonces puedo encontrar al paciente asintomático, al niño asintomático que acude a mi control y yo lo veo y ve que por las curvas, por eso es la importancia de los controles de salud, ¿no? Veo que por las curvas de peso y talla para la edad, veo que este niño se va hacia sobrepeso y la obesidad, decido hacer un cribado de forma casual, un examen de azúcar y ¡pum! Los valores están elevados. Pero el niño no tiene ningún síntoma. Está el sintomático, que podría ser el niño con diabetes tipo 1, que ya la mamá me viene diciendo, doctor, está tomando mucha agua, está comiendo mucho, lo veo consumido, come mucho y no sube de peso, está muy somnoliento. Ese es el sintomático. Y bueno, ya los casos graves, que el niño llega a la emergencia del hospital, ya un estado metabólico alterado, con trastornos de acidosis metabólica, hiperglicemias, repercutiendo ya en una deshidratación severa, en un shock, donde ya el manejo es un poco más de urgencias. Entonces, estos son más o menos los cuadros de cómo puedo encontrar a un niño que sospecho de diabetes. Haciendo énfasis en la acanthosis nigricans, en este signo que es clásico de la resistencia a la insulina, es una señal de advertencia a los padres. Estas lesiones dérmicas que ocurren sobre todo en el área de los pliegues, ¿no? Cuello, axilas, nudillos, son manchas gruesas, duras, oscuras, alrededor de las articulaciones o zonas del cuerpo donde hay muchos pliegues. Se acompaña de obesidad,
aumento en los laboratorios de colesterol y triglicéridos, obviamente vemos alteración en los niveles de glucosa en la sangre, y es un signo de alarma de que algo está pasando metabólicamente en ese niño. Entonces, porque a veces las madres vienen a la consulta y preguntan, doctora, pero no es un mal hábito de higiene, porque el niño se baña, no tiene nada que ver con los cuidados de higiene. Quiere decir que algo metabólico está pasando con estos niños. Y bien, los factores de riesgo, está la obesidad, la alteración del colesterol, los triglicéridos, aumento de los laboratorios y el sedentarismo. Más factores de riesgo es tener un familiar con diabetes tipo 2. En un metaanálisis realizado por la American Diabetes Association, se objetivó que entre el 40 y el 80% de los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2 tenían al menos un padre afectado. Eso es importantísimo. Haber nacido de una mamá que tuvo diabetes mientras estaba embarazada es otro factor de riesgo, y tener una raza o una etnia llamativa, ser afroamericano, hispano o latino. Tener una o más afecciones relacionadas con la resistencia a la insulina. Un ejemplo, un síndrome de ovarios poliquísticos, tener obesidad, tener hipercolesterolemia, valores alterados de triglicéridos y colesterol, ya es un factor de riesgo de que puede repercutir a corto o largo plazo la diabetes mellitus en este niño. Entonces, para yo diagnosticarlo primero como pediatra lo tengo que sospechar. Entonces ya viene esta madre y me dice, doctora, está comiendo mucho, yo soy diabética, el abuelito del niño es diabético, o al contrario, doctora, come mucho, pero está muy delgadito, va mucho al baño, tiene mucha sed. Yo tengo que sospechar, ¿no? Y generar mis señales de alarma. De ahí están los signos y síntomas, y de ahí está en los laboratorios, medir la glucosa en la sangre. La ADA recomienda o indica que como criterios diagnósticos de glicemia, lo ideal es que estén por debajo de 100, ¿no? Los valores de glicemia en los niños que estén por debajo de 100. Si hay una glicemia basal en ayunas, un valor de azúcar en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, podríamos estar hablando de una diabetes. Si la glicemia es al azar, puede ser de 200 miligramos por decilitro, y si el valor de la glicemia se toma posterior a 2 horas de una carga de glucosa y estos valores salen por encima de 200, también, ojo, estamos hablando de una diabetes mellitus. Ahora, la mayoría de los grupos defienden la realización del cribado en grupos de población de riesgo. Lo pongo así: un médico de escuela, un médico que trabaja en una escuela, tiene que comenzar a ver cuáles son los factores de riesgo en estos niños. La edad, el peso, las comorbilidades, y decir, ok, voy a hacer un cribado de estos niños porque cumplen estos factores de riesgo que me pueden repercutir en una diabetes mellitus tipo 2 en este caso. Entonces, la Academia Americana de Pediatría y la ADA recomiendan la realización del cribado cada 2 años, iniciándose a los 10 años o al inicio de la pubertad. ¿Por qué? Porque también el inicio de la pubertad puede generar algún trastorno metabólico hormonal en esos niños. Siempre que haya sobrepeso, por eso digo, si hay algún factor de riesgo, poniendo el escenario de un médico de escuela, un médico de colegio, ¿no? Yo veo que estos niños están teniendo estos factores de riesgo, ojo, tengo que hacer un cribado, realizar un test que es súper sencillo, y ver, ok, este niño me está dando valores elevados de glicemia en sangre, tiene otros factores de riesgo, hay que actuar. Lo importante es intervenir, ¿no? Y el tratamiento lo podemos dividir en 2 grandes grupos, el farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico, que necesita medicación, ya sea insulina, hipoglicemiantes, ya sea metformina, y toda la medicación que va a actuar a través de la fisiopatología de la enfermedad. Y el no farmacológico, que es el que está encaminado, es esta charla realmente, que es lo maravilloso de poder compartir información, es todas las medidas preventivas que podemos tomar con los niños, para evitar que si yo tengo un factor genético, se pueda cortar esa cadena y a través de actividad física, mejor alimentación, mayor hidratación, no se ve afectado el niño a pesar de tener un entorno que no es del todo saludable.
Y el abordaje médico tiene que ser multidisciplinario, es el pediatra, en una comunicación continua con el endocrinólogo, con el nutricionista, porque la nutrición es fundamental en los diabéticos, no solo en el tipo 2, en el tipo 1 también, porque a este niño tipo 1 le cambia la vida por completo y obviamente el abordaje psicológico, porque estos niños necesitan insulina por el resto de su vida y cambia todo el contexto familiar, porque no solo se tiene que cuidar el niño, se tiene que cuidar el hermano, se tiene que cuidar la mamá, el papá, y generar toda esta educación en diabetes y el apoyo que le tiene que dar la familia. Es fundamental los grupos de apoyo comandados por un psicólogo. El objetivo terapéutico, la ADA recomienda que las cifras de azúcar en la sangre, lo digo así para que sea un término más sencillo, es menos de 130 miligramos por decilitro con una hemoglobina glicosilada menos de 7. La hemoglobina glicosilada es un parámetro que no sirve para el diagnóstico, sirve para el seguimiento de la enfermedad y es un tema aparte. Pero lo ideal es que esté en menos del 7%. La Academia Americana, el Colegio Americano de Endocrinología es un poco más estricto con estos valores e indica que los niveles de azúcar en la sangre tienen que estar entre 70 y 126 y una hemoglobina glicosilada de 6.5. Tengo que dejar en cuenta que el tratamiento es individualizado, ¿sí? Y es recuerdo al peso, a los requerimientos nutricionales de cada niño. En medicina las cosas tienen que ser individualizadas, ¿no? Y bueno, lo más importante aquí es el abordaje nutricional, ¿no? Quiero que esta imagen se quede grabada en la memoria de ustedes para que sepan identificar y sepan hacer el examen de conciencia si sus hijos están comiendo de esta manera, están comiendo los 5 grupos de alimentos, si ese es el plato de sus niños. Si están las frutas, están los granos, están los vegetales, están las proteínas, están los lácteos, los requerimientos de agua. Entonces, la importancia de tener una alimentación saludable basada en evidencia, no en tradiciones familiares. El boom de los estudios de la microbiota, que es tener un ecosistema saludable en nuestro intestino a través del consumo de los probióticos, ya es un tema aparte, pero es importante mencionarlo, porque hay muchísimos estudios sobre una microbiota saludable, cómo repercute en todo este tipo de enfermedades metabólicas y enfermedades que están asociadas a los estilos de vida. La Academia Americana de Pediatría nos ha compartido estos tips de alimentación que yo los quiero compartir con ustedes, porque a través de esto uno como padre va a tomar cartas en el asunto. Y ahora que está tan de moda este término de empoderarse, los padres empoderarse de la realidad de sus hijos, ¿no? Y ver si realmente están comiendo de manera saludable y de qué manera puedo generar estrategias que ayuden a que mi hijo coma de una manera saludable. El primero, el estilo familiar, comidas en familia. Tratar de que la comida sea un momento de unión, ¿no? Y que esté papá, mamá, hijo, hija, tratar, ¿no? Ahorita en este tema del confinamiento que muchas personas están haciendo trabajo en casa, que esa media hora, esos 45 minutos sean destinados a comer. Evitar peleas en la comida. La comida tiene que ser un momento agradable. Si nosotros condicionamos al niño con mensajes negativos, el niño no va a comer y va a pensar que la comida es un momento no agradable y no satisfactorio. Otro tip es evitar premios o castigos. Evitar ser permisivos, evitar ser tan autoritarios. Ok, te comes la ensalada de fruta y te doy un helado. O te comes estos vegetales y para Navidad te compro la tablet. O sea, evitar esos premios o castigos que realmente condicionan mucho la actitud del niño. Paciencia, eso es fundamental. Entonces, vienen mamás que me dicen, doctora, pero no come nada de brócoli, no quiere ninguna ensalada de frutas, no, es difícil darle las cosas a través de vegetales y frutas y no los come en la presentación que no sea solo crema. O solo come sopa. Entonces, el tema de la alimentación es un tema de paciencia, es un tema de ir exponiendo al niño progresivamente para que genere la adaptación, su paladar al tipo de textura. Recordar que los niños son altamente selectivos y tienen una predilección por el dulce. Pero si nosotros buscamos estrategias para exponer a este niño progresivamente
a nuevos sabores y nuevas texturas lo vamos a lograr, pero no es tan rápido. Requiere intentar, tener variedad. Entonces, a nosotros los adultos comer el mismo plato de comida todos los días, ya de por sí es pesado. Imagínense a un niño, ¿no? Entonces, buscar variedad, buscar platillos llamativos. Los niños son muy visuales, el nivel sensorial de ellos, visual, auditivo, olfatorio, es muy llamativo. Entonces, si ellos ven un plato de algún personaje animado favorito, lo podemos asociar para de cierta manera generar ese vínculo con la alimentación a través de los colores llamativos. Involucrarlos en el proceso de planificación, selección de alimentos y la preparación. No es lo mismo uno estar en la previa, ojo, dependiendo de la edad también, ¿no? Que puedan ya estar un poco más en la cocina. Involucrarlo en la preparación de los platillos porque de cierta manera genera un poco más de afinidad con la comida. Buscar el alimento puente o de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si a mi niño solo le gusta el queso como textura de color blanco y textura grumosa, pero, por ejemplo, la coliflor, que también es blanco y también es grumoso, no le gusta, buscar de cierta manera las asociaciones visuales. Lo blanco, lo grumoso, y así progresar del queso a la coliflor, de la coliflor al arroz, o sea, buscar texturas que se puedan unir para después repercutir en la variedad de los alimentos y que este niño pueda comer los 5 grupos de alimentos. Tener expectativas reales del tamaño de las porciones. Las cantidades son importantes. Entonces, si nosotros le servimos demasiado o pretendemos que el niño se vaya a comer todo el plato de comida, realmente no es una expectativa real. Es lo que nosotros le queremos imponer. Y realmente el niño decide cuánto comer. Eso también es una premisa en pediatría. Nosotros decidimos cómo come, nosotros como padres y cuidador directo, ¿no? Cómo come, dónde come, cuándo come, pero realmente el tema de cuánto come lo tienen que manejar los niños por el tema de saciedad. Tener modelos parentales de comer frutas y verduras. Yo, mamá, si como brócoli y mi hija ve que yo como brócoli, visualmente ella va a decir, ok, mi mamá lo consume, yo también lo tengo que consumir porque mi mamá lo consume. Vengo a ser un modelo para ella. Pero si yo, mamá, me acostumbro a comer papitas fritas todo el día y a picar papitas fritas todo el día, mi hija asocia que si mi mamá come papitas fritas todo el día, es lo correcto. Yo tengo que comer, si mi mamá come, yo lo como. Y alimentar sin prisa, por favor, no hay nada más incómodo que obligar al niño a comer ya rápido, que sí, que tengo que limpiar. Entonces, todos estos tips es necesario nosotros como pediatras compartirlos a la comunidad porque repercuten mucho en el estado nutricional del niño. Y como lo dije, el abordaje también es psicológico, ¿no? Desde que el niño es diagnosticado de diabético, existen muchos sentimientos que no solo afectan al niño, involucran al cuidador directo. Se sienten desbordados, hay un sentimiento de sobreprotección, hay menor satisfacción personal, hay un aislamiento social, porque estos niños obviamente el tema de la insulina, colocarse la insulina, el tema de la cantidad de carbohidratos que tiene que consumir, el tema de sus requerimientos nutricionales, la mamá está haciéndole las pruebas continuamente, porque es necesario que estos niños lleven valores de controles de glicemia, repercute en un aislamiento social. Entonces el psicólogo, en compañía de estos grupos de apoyo, tiene que abordar a estos niños y a esta familia, porque es un problema de toda la familia, no solo del niño. Entonces, primero, la necesidad de generar mecanismos de afrontamiento. Segundo, generar reajustes ante la nueva situación familiar. Y tercero, generar estrategias que puedan favorecer el autocuidado e impedir el deterioro de la calidad de vida del niño. Las complicaciones, a grosso modo, son microvasculares y macrovasculares, que lo voy a mencionar aquí. En las agudas tenemos realmente lo que puede generar la muerte, una hipoglicemia que repercute en valores muy bajos de glicemia por debajo, iguales o por debajo de 70 miligramos por decilitro, y el de la hiperglicemia, niveles mayores a 200 miligramos por decilitro. Esto realmente repercute en un coma diabético, repercute en un estado metabólico muy alterado, una cetoacidosis, repercute en acudir inmediatamente a la urgencia de un hospital.
En algún momento de la vida, estos pacientes hacen hipoglicemias por una falta de adherencia al tratamiento, por un pobre control, por un descuido familiar, un descuido del niño, por no llevar una correcta nutrición. Esas son las causas agudas. Y las crónicas, que ya se ven a largo plazo, está el infarto agudo del miocardio, está la hipertensión arterial, está las afectaciones renales, afectaciones hepáticas, afectaciones a través visual de una retinopatía del diabético. Esas son las complicaciones que nos pueden llevar a la muerte, ¿no? Y las estrategias de prevención, primero es acudir a los controles de salud y que este médico pueda hacer el cribado o el tamizaje de este niño a través de una glicemia, que es sumamente fácil, ¿no? Y dentro de las estrategias de prevención tenemos consumir más agua, menos bebidas azucaradas. Adiós jugos, no jugos. Incluir a los niños en la preparación de los alimentos, enseñar a los niños más grandecitos a leer las etiquetas nutricionales, eso es importantísimo. Comer juntos en familia, menor uso de pantallas, comer más frutas y verduras, preparar alimentos en casa, evitar lo procesado, realizar actividad física diaria, servir porciones pequeñas con los 5 grupos de alimentos. Para concluir, y antes de empezar la ronda de preguntas, estas 3 conclusiones yo quiero que las tengan muy en cuenta. Primero deben existir programas de cribado para esta enfermedad. Eso es fundamental, porque si yo lo detecto a tiempo, lo puedo tratar, puedo mejorar todo el estilo de vida de este niño y evitar complicaciones a largo plazo que ya las mencioné. Segundo, el seguimiento es multidisciplinario. La diabetes es una enfermedad crónica que requiere cuidados médicos continuos y educación del paciente por parte del equipo de salud, pediatra, endocrinólogo, nutricionista, psicólogo. Y el tercero, pero es el más importante, es que en la familia hay que generar un estilo de vida saludable. Y es una estrategia clave contra la diabetes mellitus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Muy interesante la exposición. Tenemos comentarios de todas las partes del país, agradeciendo muchísimo por este tema. Así que ha sido muy interesante toda tu exposición. Muchísimas gracias. Vamos a proceder con algunas preguntas que tenemos listas. La primera pregunta que tenemos es, y quiero entender bien si esta fue la pregunta, pero ¿qué pasa si una persona adulta mayor y con diabetes tipo emocional no ejercita su cuerpo? Es tal cual la pregunta, no sé a qué se refiere con tipo emocional. Hay una falsa cultura de que existe una diabetes emocional y no está dentro de la clasificación. No hay diabetes emocional. Cualquier persona ante una situación de estrés, ante, yo qué sé, una caída, un golpe, un dolor de cabeza, de por sí, ante una situación de estrés, uno obviamente va a alterar niveles de adrenalina, cortisol, y por ende la glicemia puede elevarse. Pero es un mito, realmente no existe la diabetes emocional. Ok, muchísimas gracias, Valentina, por la respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tipos de alimentos es necesario que consuma el niño para prevenir la diabetes? Como lo mencioné, lo importante de esa imagen, de ese plato, ¿no? Con los 4 compartimentos, de la importancia de los 5 grupos de alimentos acompañado del agua como bebida hidratante. Si hablamos de macronutrientes, tenemos las proteínas, los hidratos de carbono, tenemos las grasas. Entonces, esa alimentación saludable tiene que ser personalizada, eso es lo más importante. Personalizada, dependiendo también del grupo etario. No es lo mismo alimentar a un niño de 6 meses que recién está iniciando la alimentación complementaria que alimentar a un niño escolar o un niño ya adolescente, ¿no? Entonces, a grosso modo, yo puedo mencionar que tiene que tener los 4 grupos de alimentos, los 5 grupos de alimentos y que tiene que estar acompañado de agua. Ok, gracias también, Valentina. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos determinar que el bebé tiene diabetes o que la madre tiene diabetes gestacional? ¿Y cuáles son las causas para cada uno? Mira, realmente
la diabetes gestacional no sabemos por qué ocurre la diabetes gestacional. O sea, eso dicen los libros. Algo pasa con las hormonas que genera la mamá a través de la placenta, que inhiben realmente la producción de insulina y repercuten en el aumento de glicemia durante el estado gestacional. Se lo asocia mucho por el tema hormonal. Lo único que se sabe es que si esta madre acude a los controles de salud, y sobre todo entre la semana 24 y la semana 28, que el ginecólogo tiene que hacer la prueba de glucosa, y ya ve que los valores están elevados por encima de 98, ya es un signo de alarma de que este señor está sufriendo de diabetes gestacional. Entonces, cuando viene la consulta prenatal con el pediatra, que es lo ideal conocer a la mamá con el bebé, o sea, la mamá embarazada, doctora, tengo diabetes gestacional, estoy tomando esto, el ginecólogo me mandó esto, también me está viendo el endocrinólogo. Entonces, yo como pediatra ya sé que voy a recibir un niño hijo de una madre diabética. Entonces yo sé que este niño no lo voy a poder egresar pronto, o al menos no lo puedo egresar sin una prueba de glucosa en el recién nacido. Porque estos niños, por estos mecanismos fisiológicos de la madre durante el embarazo, me puede hacer una bajada de azúcar, y esa bajada de azúcar, que se llama hipoglicemia, para hablar con términos científicos, porque sé que aquí también hay médicos, esa baja de azúcar, esa hipoglicemia puede ser nefasta para el niño, porque le puedo generar retardo mental. Entonces, saber que esta madre es diagnosticada de diabetes gestacional, compartirlo al pediatra, y el pediatra tiene que actuar en el momento de las primeras horas de vida del niño para poder corregir esa hipoglicemia neonatal. Ok, clarísima la explicación, Valentina, muy interesante además. La siguiente pregunta es, nos hacen es si pueden consumir probióticos, si se pueden consumir probióticos. Sí, no hay, al contrario, los probióticos realmente, hay muchísimos estudios hoy por hoy del estudio de los probióticos y los beneficios que pueden tener en el organismo. Los últimos estudios indican que el consumo de probióticos está asociado a menor incidencia de enfermedades coronarias y enfermedades hepáticas. Entonces, si un niño consume probióticos desde el nacimiento, obviamente su mecanismo, su organismo genera estos beneficios a través de la salud, y a largo plazo este niño, que va a ser un adolescente y va a ser un adulto, no va a tener problemas coronarios, no va a tener problemas metabólicos. Ese es el afán hoy por hoy de prescribir los probióticos a todo el mundo realmente, por los beneficios, por los múltiples beneficios a largo plazo. Ok, gracias, Valentina. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo puedo medir los carbohidratos? Los carbohidratos, ¿cómo los puedes medir? Bueno, realmente los puedes medir por el porcentaje y dependiendo mucho de la dieta que tiene que tener el paciente, acompañado obviamente del nutricionista, ¿no? Lo ideal es que esta dieta sea obviamente personalizada, dependiendo de los valores de glicemia del niño, dependiendo de la cantidad de insulina que está recibiendo el niño. Entonces, este manejo realmente es multidisciplinario, porque depende mucho de su médico de cabecera y todo el personal médico alrededor del paciente. Es decir, no hay una receta estándar para cada persona o cada niño. No hay Eso una debería receta. tratarse en conjunto. El tratamiento es individualizado, no porque yo me pongo tanta dosis de insulina, el otro niño tiene que tener la misma dosis de insulina, no. El tratamiento es personalizado dependiendo obviamente de los niveles, los controles, cómo van los controles de glicemia de este niño, cómo va funcionando su tratamiento, cómo es la adherencia al tratamiento de acuerdo a las cantidades. Entonces ese es un tema obviamente que se maneja mucho en conjunto con el endocrinólogo pediátrico. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería tu recomendación, Valentina, para manejar el apetito excesivo de los niños? Lamentablemente esta pandemia ha generado muchísima ansiedad, no solo en los niños, también en los adultos. El confinamiento, el estar encerrados, en no socializar, en no tener el mismo ritmo de vida, ha generado ansiedad. Entonces,
partiendo de eso, yo creo que uno puede entender un poco más el tema de la ansiedad y de la alimentación. Generar horarios, tratar de generar horarios con esos niños, alimentarlo con colaciones o snacks que puedan ser saludables y decirle, no es hambre, probablemente lo que tengas es una necesidad de ir a correr, de ir al parque, de ver a tus amigos, de ver a tus abuelitos. Entonces es un tema también muy emocional que se asocia al hambre, pero no es hambre, es la necesidad de querer hacer algo y se confunde con hambre. Entonces, yo creo que es un tema complicado, pero si la madre y el padre detecta, ok, ya recién comió y quiere seguir comiendo, algo pasa. Tiene otra necesidad que la quiere satisfacer con alimentación. Ok, gracias Valentina. Claro, esta pandemia creo que cambió muchísimas cosas en las familias de todo el mundo, no solo del país. Otra pregunta es, ¿cómo leer las etiquetas? Entiendo las etiquetas de los alimentos para saber que estás alimentando bien a los niños. Básicamente debe haber un control de etiquetado. Bueno, ya aquí en el país, ya gracias a Dios tenemos la etiqueta nutricional. Es importante ver el semáforo, ¿no? Lo que está en rojo, lo que está en verde, lo que es alto en grasas, lo que es alto en dulces, en azúcares y sobre todo ver los compuestos. Obviamente hay compuestos que uno a simple vista no los entiende, pero los puede llegar a investigar. Entonces, ver el tema de la sacarosa y todos los compuestos que tiene. Lo importante es ver que si está en rojo, eso quiere decir que es muy alto en tal cantidad, en tal compuesto, y que preferiblemente lo tenemos que reemplazar por algo que no tenga esas mediciones de acuerdo al semáforo. Ok, gracias. La siguiente pregunta habla sobre la diabetes tipo 2. ¿Se puede dar en bebés en lactancia o solo comienza con la alimentación complementaria? No. En bebés en lactancia no se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2. Realmente, si tú en un niño ves en un bebé, en un niño de 1 año, por ejemplo, como vimos el testimonio de esta madre, que lo diagnosticaron al año de edad, que probablemente quizás estaba en lactancia, este niño no es un tipo 2, este niño probablemente es un tipo 1, y quiere decir que su páncreas nació defectuoso y que hay una alteración intrínseca del páncreas, y habría que investigarla. Pero por lo general la diabetes mellitus tipo 2 es a partir de la adolescencia, niños que están preadolescentes, alrededor de los 8, 10, 14 años. Y ojo, hay algo importante también que hay que mencionar. La diabetes puede ser una enfermedad silenciosa. Entonces, la diabetes puede darnos síntomas ya después de 10 años de haber presentado la enfermedad. O sea, yo ahorita puedo estar construyendo una vida que no es saludable y que de aquí a mis 45 años yo tenga diabetes mellitus. Entonces, esto viene 10 años hacia atrás, que puede dar la sintomatología florida ya muy tarde. Entonces, por eso es la importancia de la prevención en salud, en que estos niños vayan construyendo su futuro para que de aquí a 10 años no tengan valores alterados de glicemia. Esa es la importancia del abordaje nutricional de estos niños. Ok, gracias Valentina. La siguiente pregunta nos hacen, dice, si el reflujo fuerte continuo puede ser un trastorno digestivo o puede ser porque tiene diabetes el niño, por el tema de la diabetes. El reflujo, vómitos como tal, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que hacer el abordaje diagnóstico de vómito, ¿no? Un paciente con vómito, ¿en qué sospecho? En una enfermedad metabólica, en reflujo gastroesofágico, pero no quiere decir que un niño con reflujo tenga diabetes. Entonces, por eso digo, siempre hay que individualizar al paciente. Entonces, probablemente si este niño es menor de 1 año y tiene reflujo, puede ser que tenga un reflujo fisiológico del recién nacido, que es una condición normal el primer año de vida, o puede ser que más adelante haga una enfermedad por reflujo gastroesofágico y que probablemente no tenga nada que ver con la diabetes. Entonces, por eso es la importancia de acudir a los controles de salud para que ese médico, ese pediatra, haga el abordaje. Ok, este niño tiene vómitos. ¿Cuántos años tiene? ¿Desde cuándo está vomitando? ¿Qué otro síntoma aparece aparte del vómito para poder yo hacer el diagnóstico diferencial del signo o del síntoma?
Ok, clarísimo. La siguiente pregunta dice que ¿cuál sería? Me encanta esta pregunta además porque creo que todos pasamos por esto. ¿Cuál sería su recomendación para crear un hábito alimenticio saludable en los niños? Nosotros como padres consumimos muchos vegetales, verduras, pero mis hijos no hay forma de que consuman estos alimentos. ¿Qué recomendarías, Valentina, para estos papás? A ver, ¿qué recomendaría para estos padres? Paciencia. Primero, Ujú. paciencia. Eh, Exponerlos continuamente y progresivamente. Si uno ve la cara del niño el día uno que da el brócoli, que es la primera exposición, y ve el niño comiendo brócoli a las 2 semanas, la cara le va a cambiar. Entonces, la exposición tiene que ser progresiva, como todo en la vida, de a poquito, hasta que el niño se adapte. Y es una forma de no rendirse y saber, bueno, también tenemos que saber que el niño hay días que come y hay días que no come. Es parte normal de su desarrollo, pero no darse por vencido tan rápido. Entonces, con este boom del Internet y de toda esta información que hay mucho en las redes sociales, saber que hay recetas que son altamente nutritivas y que no saben mal. Entonces, buscar variedad en la presentación de los alimentos. Ok, si al niño no le gustan los vegetales, pero por ahí le gusta el revoltillo de huevos, ponerle al revoltillo de huevos los vegetales. Y si por Ok, ahí le encanta mucho Minnie Mouse, o yo qué sé, le encanta mucho un dibujo animado, comprar la vajilla de Minnie Mouse y de cierta manera generar el vínculo entre el muñequito animado y la alimentación. Intentar, intentar, intentar. No rendirse, no rendirse. Porque está comprobado científicamente que si uno hace una actividad, ya sea deportiva o algún hábito, durante 21 días seguidos, genera el gusto por esa actividad. Entonces no hay que rendirse, intentar paciencia y buscar alternativas, asesorarse del pediatra, acudir a un pediatra que pueda dar los menús, la asesoría nutricional, la cantidad de comida, los requerimientos energéticos para el niño, porque esa es otra, doctora, yo no sé cuánto tiene que comer mi niño, yo no sé cómo tiene que comer mi niño, no sé de porciones, entonces lo importante de individualizar el abordaje nutricional del paciente de acuerdo a la edad, ¿no? ok. Claro, implica un compromiso también de los papás y ir un poquito Bien. más allá para crear esos hábitos. Muchísimas gracias, Valentina. Cuando un niño ha sido diagnosticado con diabetes, se le dice que no a los jugos, pero ¿esto incluye jugos naturales o solo jugos procesados? Incluye, incluye realmente los azúcares procesados, ¿no? O sea, ellos pueden consumir, ellos necesitan consumir una parte de hidratos de carbono y esos hidratos de carbono se los adquiere también de fuentes de azúcar. Entonces, realmente lo ideal es que sea una comida natural, cero procesada, pero como siempre lo digo, el tratamiento tiene que ser individualizado porque yo no sé cómo están los niveles de glicemia de ese niño. Entonces, Ujú. supongamos que no está teniendo una adherencia al tratamiento, probablemente va a tener que haber un poco más de restricción en las comidas. Ok, clarísimos. La siguiente pregunta, la diabetes tipo 2 se sospecha en personas con factores de riesgo como la obesidad, sedentarismo, ¿no es cierto? ¿En qué personas debo sospechar diabetes tipo 1 y cómo confirmar el diagnóstico? Refiriéndose a niños, realmente la diabetes tipo 1 es una enfermedad silenciosa, ¿no? Puede ser que debuta con una cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones más graves, un niño que no sé si por aquí esté mi profesora, la doctora Susana Parra, la endocrinóloga, Ujú. pero la doctora Susana, me acuerdo clarísimo que en una de nuestras clases en el Roberto Gilbert nos dijo, ojo con esos niños que llegan en periodos festivos, esos niños que llegan para Navidad con mucho dolor de barriga y que el cirujano ya los quiere operar. Y que piensa que es una apendicitis. Ojo, no se olviden de hacer una glicemia al pie de la cama, porque ese niño lo que puede estar teniendo es el debut de una diabetes mellitus. Está haciendo una cetoacidosis diabética, está deshidratado, va a ser un shock. Entonces, pensarlo siempre ante cualquier patología.
porque los síntomas son variados, realmente los síntomas son variados. Lo clásico es que la mamá venga y te diga, come mucho, orina mucho, tiene mucha sed. Ok, entonces yo digo, perfecto, ahí está la triada. Pero si son síntomas inespecíficos, es un niño que nunca ha ido a controles y que para un 27 de diciembre está en la urgencia de un hospital respirando agitadamente, con signos claves de deshidratación, y la mamá viene diciendo que ha vomitado, que ha tenido dolor abdominal. O sea, tener en el abordaje diagnóstico siempre a la diabetes, ¿no? Ok, clarísimo, Valentina, muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos los asistentes. Recuerden que en salud nuestro trabajo es ocuparnos de la salud de nuestros clientes y abrimos estos espacios para solucionar sus inquietudes. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Gracias.